práctica de investigación operativa, curso 4 de 1. Esperen que todavía estoy aceptando gente. Bien, ¿cómo le fue con la clase práctica? ¿Pudieron avanzar? ¿Habrán resuelto algún ejercicio con el profe Rosa? Sí, profe, vimos un ejemplo. Genial. Genial, genial. Bueno, entonces, como ven, va a ser bastante práctica la materia. En general, digamos, van a estar resolviendo ejercicios. Bueno, ya les había comentado la vez pasada, la idea es que conmigo vean un poco más de contenido teórico, además de resolución de ejercicios. La materia, como les digo, es principalmente una cuestión práctica, porque se trata de aplicar métodos a problemas de decisiones en empresas, así que no queda otra, o sea, es práctica, eso está muy bueno. Y con el profe Rosa van a ir siguiendo también, principalmente temas prácticos, y es posible que él también les dé algunos temas teóricos, seguramente, o por repaso, o porque directamente acordemos con él que algún tema directamente lo da él entero, y por otro lado yo doy entero algún tema teórico práctico. La idea es que en general sea más teórica la clase del lunes, ¿sí? La clase conmigo, pero bueno, puede pasar que eventualmente, digamos, nos distribuyamos los temas, esto principalmente a fin de año, si es que hubo, digamos, si es que nos vimos afectados por el tema del avance en los temas, digamos, o sea, por una cuestión de clases que se puedan perder eventualmente por cuestión de fuerza mayor. Normalmente no ocurre, pero bueno, si llegara a ocurrir, digamos, y vemos que se va a complicar poder avanzar con todos los temas así, teórico-práctico, vamos a distribuirlo así. Esto, como les digo, generalmente, si llega a ocurrir, sería a final del año. Bien, entonces, listo, pasamos a compartir pantalla. La clase pasada ya habíamos empezado a ver un problema de programación lineal. Con el profe hicieron algún ejercicio de modelización, me imagino. ¿Vieron algo más? No, profe, un Hola, hola. ejemplo muy parecido al que dio usted en la primera clase. Bien. Sí, fue un No, yo ejercicio muy pregunto, simple. miren, yo pregunto porque en general, digamos, los temas están planificados y están en la modalidad académica, está cada semana en general, qué es lo que vamos a ir avanzando, pero semana a semana. Pero el tema es que muchas veces, si alguno de los profes ve que puede avanzar un poco más sobre algún tema, lo hace, porque queremos avanzar sobre la mayoría de los temas lo más rápido posible, cosa de principalmente aprovechar el tiempo para poder ejercitar con ustedes o para poder ver otros temas, digamos. Entonces, está planificado, está en la modalidad, está publicado, digamos, como vamos a ir avanzando, pero eventualmente si un profe ve que terminó un poco antes de tiempo un problema, capaz que avanza con algún tema y eso es normal, digamos. Entonces, puede pasar. Profe, Por eso ¿te les puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Con respecto al contenido teórico, en la Sí, UB están todos los libros subidos, pero más que todo la parte teórica, ¿la extraemos del libro Carignano, puede ser? sí. Ahí es Sí, donde y vamos a avanzar para el apuntes que teórico. puedan subir, o sea, hay otros apuntes además del libro de la profesora Cariñán. Sí. Ese libro es la base que usamos y en general la mayoría de los temas están ahí y están muy bien explicados ahí. ¿De acuerdo? O sea, en general la mayoría de los temas los van a poder leer ahí y va a estar, digamos, todo el contenido. Hay algunos temas que tenemos que complementar. ¿De acuerdo? Significa, profe, que Por podemos ir ejemplo, resumiendo. en el segundo semestre eh, hay parte de universo probabilístico, nosotros vemos fórmula de Bayes y hay ciertas aplicaciones con eso que no están en el libro, por ejemplo.
Entonces, profe, podemos ir resumiendo la parte teórica del libro, ¿no? Sí, 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 sí. Y una pregunta Sí, más. eventualmente puede haber, como les digo, puede haber algunos temas que complementemos, por ejemplo, el desarrollo de, de los teoremas con los que se resuelve el método simplex. O sea, el método simplex está muy bien explicado en el libro de la profesora Cariñano, y hay un anexo donde explica un poco cómo funciona el método en términos teóricos. Pero de esa parte puntualmente del desarrollo de los teoremas, en general hay unos apuntes que ha puesto el profesor Castro, que en general creo que los ha basado en el libro del profesor Martínez, que era el jefe de cátedra que había antes en esta materia, acá en Industrial. El profesor Facundo Martínez era el coordinador de cátedra, y bueno, de un libro de ese profesor tomamos esa parte específicamente, es una de las fuentes, digamos, y hay unos apuntes que explican, digamos, la parte de la fundamentación de 4 teoremas que son muy importantes para el funcionamiento del método simplex. Eso, por ejemplo, es otro ejemplo de material complementario, porque en el libro de la profesora Cariñano está muy bien explicado la mayoría de los temas, pero no están todos los temas. ¿De acuerdo? Hay algunos temas que se complementan de otras fuentes. Bien, gracias, profe. ¿Pero Una claro? pregunta más que hago. Con respecto a los ejercicios que vamos viendo los martes con el otro profe, Sí. ¿recomienda hacerlos en Excel o recomiendas hacerlo en un cuaderno, tener un cuaderno de ejercicios? Eh, qué pregunta, a ver. Mirá, ¿Cómo va a ser hay más cosas útil, que digamos, los ejercicios si desarrollados en Excel o en un cuaderno? los ejercicios de modelización no los vas a poder escribir en un Excel, o bueno, los podrías modelizar en un Excel, pero no te va a servir tanto como escribirlos a mano. ¿De acuerdo? Yo creo que tu pregunta va más por la modalidad del parcial, ¿verdad? Claro, profe, para ver cuál es el método más rápido y más intuitivo al momento de rendir. Está bien, mirá, a ver, yo lo que te tengo que decir es que la idea es que ustedes aprendan la metodología, los modelos, a hacer los modelos y a resolverlos, independientemente de la herramienta que uses. ¿Sí? En ese sentido, lo más básico sería hacerlos en papel. ¿De acuerdo? Ahora, si los haces bien en el Excel, los haces bien en el Excel. Ahora, en el parcial, de repente puede ser que no se quieran aceptar soluciones hechas con Excel, por ejemplo, o que se quieran aceptar en papel. O sea, eso la verdad que no te lo puedo adelantar ahora porque no depende de mí. ¿De acuerdo? Entonces, vos deberías ser capaz de aprender a resolverlo con cualquier cosa. ¿Sí? El Excel es simplemente una herramienta, como un poco es parecido a si se puede resolver con una calculadora común, si se puede usar una calculadora científica o si se puede usar la calculadora del celular. ¿Viste? Yo en principio, para los ejercicios que vamos a estar resolviendo, resolvelo como se te dé la gana, digamos. No es la intención controlar con qué lo estás haciendo ahora. Después, cuando va al parcial, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, no te van a dejar usar la calculadora científica que trae el celular. Y es de sentido común, o sea, digamos, tiene sentido que no te dejen usar eso. ¿Me explico? Igual que en el aula no te la dejarían usar, igual que en el aula hay ciertas calculadoras programables que capaz que tampoco te las dejarían usar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, para lo que son las clases, usa lo que se te dé la gana. En el examen final o en el parcial,
puede haber restricciones, digamos, pero la verdad que en este momento no te las podría decir, digamos, cuáles son. Está bien, profe, gracias. ¿Explico? En principio, yo les diría que lleven miren, esto también me preguntó alguien en la clase pasada, no sé si fuiste vos o algún otro estudiante, me preguntó cuál era la mejor manera de estudiar esta materia. La mejor manera, y se lo digo de nuevo porque es valioso, que sé que es importante que se los diga, es que practiquen muchos ejercicios. Y que se aseguren, usen el método que sea, pero asegúrense de que entienden lo que hablamos en clase. ¿De acuerdo? O sea, si la metodología que estén usando no les permite ir entendiendo qué es lo que se está hablando, bueno, hay un problema, digamos. Si por tomar apunte no podés escuchar lo que digo, o si por escuchar lo que digo, no sé, lo que sea, la cuestión es, traten de seguir al día las clases porque son muchos temas, tienen su complejidad, así que bueno. Empezamos fácil, parece fácil, pero se va complicando cada vez más. El ejercicio que vimos en la clase pasada es muy simple, después se van a hacer mucho más complejos los problemas que tienen que modelar. La única forma de agarrarle la mano es realmente hacer los ejercicios y participar en clase. ¿De acuerdo? Participar no hace falta que estén hablando, digamos, preguntando, lo que sea, que está bueno, pero digo que si decimos hagamos este ejercicio, pongan el esfuerzo en hacerlo y no en esperar a que presentemos un resultado, porque no se aprende así realmente. O sea, se aprende haciendo el esfuerzo de modelarlo, porque hay muchas formas de modelarlo distinto a un mismo ejercicio. Entonces, normalmente pasa eso. Entonces, es muy importante que ustedes desarrollen las estrategias, y esas estrategias las van a desarrollar practicando, y practicando también va a empezar a tener sentido las estrategias que les propongamos nosotros. ¿Sí? No es una materia que se pueda estudiar de memoria. Y es una materia linda, o sea, están muy buenas las cosas que se pueden hacer, es interesante y hace mucho digamos, lo que ustedes tienen que hacer en su carrera. Así que está bueno que lo manejen, ¿sí? No estamos hablando de algo descolgado de lo que es la ingeniería industrial, así que está bueno que aprendan estas herramientas y que las entiendan bien. Bueno, si no hay otra pregunta, largamos. La clase pasada habíamos empezado a ver un problemita. Avísenme si, por favor, si entra alguien, porque acá a veces si entra alguien al aula no me voy a dar cuenta, ¿no? Entonces, vamos de nuevo. Profe, Sí, decime. disculpe, yo le pregunté por chat porque después va a quedar colgada la duda. Ah, Si bien, no lo veo el chat, así que dale, decime. si podés repetir el libro del ingeniero que daba antes la materia que le dijo a Tomás y dónde lo podíamos conseguir. Ese libro no creo que lo puedan conseguir. En PDF no está y antes se vendía, digamos, ahí no sé si en la librería o en la parte donde vendían apuntes. No creo que esté disponible ahora, ¿eh? Lamentablemente, el profesor era el profesor Osvaldo Facundo Martínez. Sí, en realidad, solo que se ha Me parece que jubilado. me ¿Cómo? parece que se referencia al libro carinano que yo dije al comienzo, para estar en material teórico. Ah, No, 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 porque dijo era el ese. profesor que estaban, claro. Bueno, Profesor, consulta el en que era Educo entonces. coordinador antes, que se jubiló hace unos años, el profesor Osvaldo Facundo Martínez, y bueno, él ya se ha jubilado. Ahora el coordinador es el profesor Sergio Castro, con quien seguramente he tenido que intercambiar algún mail algunos para el tema de que los acerquen el aula y todo eso. Sí, y el libro oficial que estamos usando ahora para la mayoría de los temas es el libro de la profesora Claudia Cariño. De acuerdo que ese seguramente lo tienen ahí ya disponible para descarga, o lo tendrán próximamente. Perfecto, gracias. Bien, no hay problema. Vamos entonces. En la clase pasada
habíamos empezado con este tema de la programación lineal. Habíamos empezado con un problema de nuestro amigo consultor. Le vamos a dedicar un poquito a esta parte, cosa de recordarlo, hablar en el aire. Un amigo consultor independiente, actualmente cuenta únicamente con 2 potenciales clientes, debiendo definir aún cuántas horas semanales le dedicará a cada uno. El cliente 1 le generará una utilidad de 40 pesos por hora de consultoría, mientras que por cada hora del cliente 2 le generará 50 pesos. Considera trabajar 8 horas diarias, 5 días a la semana. Puede distribuir las horas como quiera, aunque sabe que... Hay un micrófono abierto, chicos. Pero, por favor... Toma, mira. Bien. Puede contribuir las horas como quiera, puede distribuir las horas como quiera, aunque sabe que el cliente 2 solo está dispuesto a contratar hasta 24 horas por semana como máximo. Para poder realizar el trabajo, necesita utilizar un insumo del que dispone solamente 960 unidades semanales. Por cada hora de consultoría trabajada por el cliente 1 o el 2, debe consumir 20 o 30 unidades de insumo respectivamente. Considerando que nuestro amigo desea obtener la máxima utilidad semanal posible bajo las condiciones de cripta, ¿qué recomendación podríamos darle para lograrlo? Entonces, yo pongo énfasis en esto porque en la práctica ustedes no van a saber qué tipo de problema es, ¿sí? No digo en un parcial, sino en la vida laboral. Normalmente no van a tener posibilidad de que les digan es un problema de tal cosa, sino que ustedes se van a tener que dar cuenta qué herramienta usan. Por ahora estamos viendo una primera herramienta, pero van a ver un montón. Entonces, de alguna manera tienen que aprender a identificar cosas que les permiten generar la hipótesis de que se podría utilizar determinada herramienta. Después ven en profundidad si se puede o no, pero en principio tienen que ir como descartando herramientas que no le van a servir y, bueno, juntando en una bolsa las potenciales que sí me pueden servir. Esto es un problema de decisión. Existe un desempeño que quiere optimizarse, en este caso la utilidad semanal. Las decisiones posibles pueden expresarse como variables. O sea, cuando yo hablo de qué decisión se está tomando, ¿sí?, lo podría expresar como variables. Es distinto este problema a un problema donde le digo a qué cliente hay que elegir, al 1 o al 2, para trabajar con él. ¿Sí? Es como, me ofrecen de 3 lugares distintos, me ofrecen trabajo, ¿sí?, full time. Entonces tengo que elegir alguno de esos 3. Bueno, ahí es distinto el tipo de problema. Acá, la decisión que estoy tomando la puedo expresar como variable, porque eventualmente, si yo tuviera que resolver este problema y presentarle una solución, mi informe, ¿qué tendría? Una hoja, capaz que una hoja en blanco, ¿y qué le escribo adentro? Le tendría que escribir, trabaja tal cantidad de horas para el cliente 1 y tal cantidad de horas para el cliente 2. Entonces, son 2 variables que toman algún valor cada una, y esa es la respuesta, esa es la decisión que se está buscando, y se tienen que buscar esas variables de tal manera que se optimice el desempeño que estaba señalando, en este caso la utilidad semanal. Y existen condiciones que acotan el espacio de soluciones. O sea, no puedo elegir cualquier cantidad, o sea, no cualquier combinación de números forma parte de las posibles soluciones de este problema. Hay soluciones, por ejemplo, dedicarle 1 hora y 1 hora. Dedicarle 1 hora a cada cliente es una solución. No es la óptima, no es la mejor, pero es una solución. Si yo me fijo en el problema, ¿sí?, se cumple que no me gasto todo el insumo, se cumple que no me paso de las 24 horas para el cliente 2, y se cumple que no me paso de las 40 horas semanales. ¿De acuerdo? Entonces, dedicarle 1 hora a cada cliente por semana sí sería una solución para el problema, pero no es la solución óptima. Entonces, de alguna manera, las que son soluciones posibles están acotadas. Cuando el problema tiene estas características,
es posible que pueda llegar a modelarlo mediante programación matemática. Y digo es posible porque, bueno, seguramente el tipo de modelo matemático que empiece a revisar va a agregar elementos que se tienen que cumplir. Y capaz que no consigo ninguno que cumpla con todo. O sea, no hay ninguna forma en programación matemática que cumpla, digamos, o mejor dicho, mi problema capaz que no cumple con todos los elementos que me pide un modelo formal de programación matemática, de entre los distintos modelos que hay. Entonces, ante esa situación, bueno, tendré que buscar otra herramienta. Pero cuando yo veo estas características, ¿sí? Entonces, esto nos da una idea de que potencialmente se podría encarar con programación matemática. Entonces, en este problema, primero buscamos cuál era el objetivo, dijimos maximizar la utilidad total semanal, ¿sí? Que lo decía aquí, es algo importante que ustedes en cada problema siempre identifiquen cuál es el objetivo, pero no es trivial eso. O sea, les puede decir minimizar el costo, maximizar la utilidad, maximizar las ventas, maximizar la producción, minimizar el tiempo muerto de las máquinas, maximizar la rotación, maximizar la eficiencia total de la planta. O sea, puede haber un montón de objetivos diferentes. Entonces ustedes tienen que identificar adecuadamente de cuál se trata. Cuando no lo nombra explícitamente, bueno, piensen cuál es el que tiene más sentido. Y normalmente, si a ustedes le dan el ingreso y el costo, normalmente el que más sentido tiene es la utilidad. ¿De acuerdo? Porque maximizar el ingreso está bueno, pero no siempre es mejor. Porque capaz que maximizar el ingreso quiere decir que vendo mucho de aquello que tiene un precio muy alto, entonces me entra mucha plata, ¿sí? Pero capaz que eso también tiene un costo muy alto, entonces el margen que me deja es poquito. Minimizar el costo, por otro lado, puede no ser tampoco la estrategia más conveniente porque, salvo que me lo diga explícitamente el problema, porque si yo minimizo el costo, por ejemplo, en este problema, si yo conociera los costos, por ejemplo, que tenemos por cliente, ¿sí? Si minimizamos los costos, probablemente terminaríamos no dedicándole horas a ningún cliente, porque tendríamos costo cero, que sería el mínimo costo posible. Entonces, no tiene mucho sentido para este problema minimizar el costo. Generalmente, la mayoría de los casos tratan de maximizar la utilidad, pero no es obligatorio, digamos. Eso tienen que verlo específicamente en el problema que resuelven. Por otro lado, bueno, hablamos de que las variables de decisión eran la cantidad de horas dedicadas al cliente 1, esta es X1, cantidad de horas dedicadas al cliente 1 en la semana. Recuerden esto, ¿qué es cantidad de horas? ¿En qué se mide? En horas. O sea, estas son cantidad dedicada al cliente 1, ¿de qué? De horas. ¿En qué? En la semana. ¿En cuánto? O sea, ¿en qué plazo de tiempo? ¿Sí? ¿A qué plazo de tiempo están haciendo referencia esas horas? Porque imagínense que si el mes tiene 4 semanas, si yo lo calculo esto por semana me va a dar un número, y si lo calculo por mes me va a dar un número más grande. ¿De acuerdo? Entonces yo no puedo dejar sin identificar esto, porque después si le digo al consultor, dedicarle esta cantidad de horas y esta cantidad de horas, y no le digo si es a la semana o al mes, bueno, pues digamos, lo estoy induciendo a un error. Entonces, tiene que estar explícito el plazo de tiempo. Si el problema no me lo especifica, entonces puedo poner en el periodo, como para señalar que está acotado a algo. ¿De acuerdo? Después hablamos de las restricciones, ¿sí? Entonces teníamos las horas a trabajar en la semana, el límite de horas a dedicar al cliente 1 y el insumo disponible y las restricciones no negatividad. Entonces, mínimamente cuando hablamos de formular el modelo, estamos hablando de identificar el objetivo, expresarlo así. Identificar las variables, ¿sí? La cantidad de horas a cada cliente por semana. Y después construimos el modelo. El modelo, dentro de lo que estamos haciendo un programa matemático, que esto es lo más general, pero específicamente es un tipo de programa matemático el que estamos haciendo,
que se llama programa lineal, que es un programa matemático, pero que tiene la característica de que las ecuaciones que estamos construyendo, todas las funciones que hay acá, son funciones lineales. ¿De acuerdo? Entonces, como un modelo de optimización, siempre arrancamos diciendo si es de máximo o de mínimo. En este caso sabíamos que queríamos maximizar la utilidad total, entonces, por semana. Entonces, esto es el máximo. Normalmente le llamamos z a esta función objetivo, que es la que va a ir calculando el desempeño de las soluciones. Y luego decíamos, si ganaba 40 pesos por hora de consultoría para el cliente 1, 40 pesos por hora por la cantidad de horas que le dedica el cliente 1, me dice cuánta plata gano para ese cliente. Hago lo mismo para el cliente 2 y la sumo porque, lógicamente, el total a la semana es lo que gano por el cliente 1 más lo que gano por el cliente 2. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Está claro? Sí, profe, está todo bien. Entonces, esa es la función objetivo. Me ayuda a discriminar qué soluciones son mejores y qué soluciones son peores, porque como es de máximo, los que den mayor valor de z son soluciones mejores y las que dan menor son peores. Si fuera de mínimo sería al revés. Entonces, la función objetivo tiene que tener este elemento sí o sí. Y como ven, son funciones lineales. Tienen, digamos, coeficiente por variable más coeficiente por variable. Después vienen las restricciones. Este SA indicaba sujeto a. Quiere decir que lo que sea que pueda probar como valores de x1 y x2 debe cumplir con las siguientes restricciones. Habíamos dicho, el modelo de programación lineal tiene tres partes, tiene tres secciones. La función objetivo es una, la de las restricciones funcionales es la otra, y las restricciones de no negatividad es la otra. ¿De acuerdo? Son tres secciones. Vamos por la primera. Dice, trabaja 8 horas diarias, 5 días a la semana, o sea, tiene 40 horas semanales para trabajar. Si quiero saber cuántas horas trabaja con un plan dado, ¿sí?, que está dado por estas variables, x1 más x2 me dice cuántas horas va a dedicar al trabajo esta persona, ¿no? O sea, x1 más x2 me dice cuántas horas va a estar trabajando para el cliente 1 más las horas que trabaja para el cliente 2. ¿Cómo debería ser eso con respecto a las 40 horas semanales? X1 más X2 menor o igual a 40. Claro, debería ser menor o igual a 40. ¿Por qué? Con eso con eso estoy expresando que no importa cómo las combine, digamos, no importa qué valores tomen, ¿sí?, estas dos variables, la combinación y la suma, ¿sí?, el resultado siempre tiene que ser o 40 o menos. ¿De acuerdo? Preguntaron alguna vez, ¿y por qué no igual? Ya que estoy buscando la máxima ganancia y trabajar con 40, o sea, gastarme las 40, si le pongo igual, me está diciendo que sí o sí me gaste las 40 horas. ¿Por qué no poner igual? ¿Por qué poner menor igual y no igual? ¿Qué les parece a ustedes? Porque ahí está limitando, o sea, sí o sí tiene que ser 40. Profe, porque es un recurso que puede variar y podés ponerlo como vos quieras. Claro, en realidad yo acá estoy expresando lo que me dice el modelo. Digamos, el problema. En el modelo yo expreso lo que dice el modelo. En el modelo yo expreso lo que dice el problema. Y hay una cuestión. En el problema no me dice gástate las 40 horas. Sino la cantidad de insumos que te limitan. Alguien podría pensar, claro, alguien podría pensar muy astutamente que si gasto todas las horas disponibles, y bueno, voy a estar ganando más plata, porque es cierto, mientras más horas trabajo, acá más me suman estos términos, y entonces más suma Z. Pero el problema es que hay dos cuestiones. Por una, la que están señalando ahí, yo tengo otras restricciones. Entonces, quizás a mí los insumos que tengo no me alcanzan para trabajar 40 horas a la semana. ¿De acuerdo? Entonces ahí el sistema sería incompatible porque yo estoy diciendo, me tengo que gastar 40 horas sí o sí,
O sea, tengo que pasar 40 horas trabajando sí o sí, pero resulta que capaz que el insumo no me permite. O sea, se me gasta el insumo antes de terminar las 40 horas. Entonces, digamos, yo no debería obligar a que se gasten las 40 horas si el problema no me lo está pidiendo. O sea, está bien el menor o igual, porque lo que sé es que no me puedo pasar de 40, pero no me está diciendo que me tengo que gastar los 40. Si la mejor solución sale de trabajar las 40 horas, perfecto. Pero ese ya no va a ser trabajo mío o, digamos, de mi inteligencia, de tener que pensar qué hora. O sea, yo hago el modelo y después le aplico alguna metodología para resolver el modelo, precisamente porque mi inteligencia la aplico en armar el modelo. ¿Sí? O sea, armar el modelo es lo más difícil desde el punto de vista de que vamos a tener que pensar mucho. Pero, una vez armado el modelo, llegar a los números que tiene que valer x1 y x2 para optimizar esta función sujeta a estas restricciones, va a ser algo sistemático y repetitivo, ¿sí? Tanto que lo puede resolver una computadora fácilmente. Ustedes también van a aprender cómo hacerlo a mano, pero en realidad lo principal es que hay una cuestión de que lo otro es algorítmico, no hay que pensarlo, uno lo resuelve simplemente. ¿Sí? Tiene que tener cuidado de no equivocarse en la resolución, pero no hay que pensarlo. Es trabajo más de computadora eso. Pero esta parte no la hace la computadora, esta la tenemos que hacer nosotros sí o sí, porque acá hay que aplicar inteligencia. ¿Sí? Entonces, nosotros modelamos lo que dice el problema. Y en el problema no dice que sean 40 horas necesariamente, sí nos dice que no nos pasemos de las 40 horas, entonces es menor o igual. Le dedico tiempo a esto porque hay un montón de problemas y esta duda va a volver a surgir, seguramente en muchos otros casos, entonces ténganlo presente. Profe, Sí, decime. también podría ser que capaz ganás más produciendo menos, pero el producto más caro. Es que puede pasar, claro. O sea, produciendo menos Seguro. horas. O capaz pero que, el producto más caro. del producto que te consume menos recursos, entonces tenés mayor capacidad de fabricar mucho. ¿Te das cuenta? Y, o sea, capaz que hay un producto que te consume pocos recursos, entonces puedes fabricar una gran cantidad de unidades, aunque pague menos cada uno. Pero al final termina generando un volumen de plata más grande que si fabricás poquitas unidades del producto al que le sacas más plata. ¿Sí? O capaz que es una mezcla inteligente de las dos, que seguramente es esa la solución. Y por eso nosotros, ustedes piensen que este es un problema re chiquito, que es el primero que vieron de programación lineal. Los problemas después se hacen enormes, ¿sí? Se hacen mucho más grandes, y en la vida real son mucho más grandes. Entonces, justamente, esta metodología es excelente para resolver esos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros usamos la inteligencia para tratar de expresar de la mejor manera posible lo que sabemos del problema. ¿Sí? La información del problema la pasamos a estas ecuaciones y es fácil porque es como que el problema lo estamos dividiendo en distintas funciones, cada una podemos calcular qué es lo que expresa, verificar que sea realmente que así se calcule, y después encontrar esa combinación óptima no es problema nuestro en realidad. ¿Sí? No es problema nuestro, eso ya es parte de un algoritmo que lo resuelve, que en el parcial lo van a resolver a mano, porque lo enseñamos y queremos que sepan cómo funciona, porque después sirve entender cómo funciona para poder hacer otro análisis posterior. Pero en la vida práctica, o sea, ustedes directamente a ese modelo lo meten en un software, es muy fácil pasarle un software a esto, y después sola sale la solución. O sea, esa combinación inteligente de X1 y X2, después es muy fácil obtenerla cuando ya construí el modelo. Entonces, eso es lo interesante y lo piola de aprender programación lineal, porque hay muchos problemas que se pueden resolver así. Hay una gran cantidad de problemas. ¿Sí? Entonces, en muchas fábricas ustedes van a poder aplicar, si entienden bien esto, van a poder resolver problemas de optimización que mejoren los costos, que mejoren el funcionamiento, que disminuyan los gastos de logística, un montón de cosas van a poder arreglar con esto, mejorar. Profe, disculpe. Sí.
Puede ser que este tipo de programación ya lo hemos visto en análisis 2 cuando teníamos una función z en una dirección x, en una dirección y, por ejemplo, la función estaba restringida por un dominio, que sea, por ejemplo, menor o igual a 40. Exactamente. ¿Ustedes han visto eso que vieron? Seguramente es lo que se llama multiplicadores de Lagrange, que es un modelo para resolver problemas de programación matemática, pero tiene una característica esos problemas, que pueden ser no lineales. ¿De acuerdo? El método de multiplicadores de Lagrange les permite resolver programas no lineales. Ahora, lo que estamos viendo acá no es exactamente, es el mismo, es un tipo de problema parecido, ¿sí? Porque función objetivo sujeta a restricciones, entonces está dentro de la bolsa de lo que habíamos dicho antes de programación matemática, ¿sí? Acá. Es programación matemática también, multiplicadores de Lagrange. Pero multiplicadores de Lagrange lo que tiene es que no necesita que sean lineales las funciones. Esto está más restringido. A su vez, esto me permite meter muchas restricciones. Y hay una característica muy, muy poderosa. El problema que hay con las funciones no lineales, ¿sí? Que son las que resuelven con multiplicadores de Lagrange y otras técnicas, es que ustedes vieron en análisis matemático que las funciones no lineales pueden tener varios máximos y varios mínimos, ¿se acuerdan? Podían tener algún óptimo global y muchos óptimos locales. Entonces el problema con los métodos de programación no lineal es que ustedes nunca están seguros de que la solución que obtienen es la óptima. ¿De acuerdo? No pueden estar seguros de que han encontrado la solución óptima porque el tipo de funciones que están utilizando en ese caso son no lineales. Entonces, imagínense, ¿ven el cursor ahí? A ver. Una función no lineal podría ser algo así, ¿sí? Y entonces resulta que ustedes podrían llegar a encontrar este punto óptimo, que es un máximo, pero es un máximo local. ¿De acuerdo? Y capaz que la función, bueno, luego baja. Entonces ponele, este es el máximo global, y ustedes en programación no lineal no tienen forma de saber realmente si cuando utilizaron el algoritmo, el máximo al que alcanzaron es el mejor. ¿Sí? Salvo problemas, digamos, muy simples, donde conocen ya, o sea, hacen un análisis matemático anterior, no sé, si una campana de este tipo, sí, bueno, saben que hay un único óptimo y ya está. Pero en muchos casos no pueden saberlo. Y bueno, eso es un problema. Por ahí se encara, además, digamos, generalmente es costoso el cálculo este. Se utilizan muchas veces métodos aproximados. Y bueno, digamos, el problema de los programas no lineales se encara con un montón de metodologías, incluso se utilizan algoritmos genéticos para eso. ¿Sí? Es un campo interesante, pero... Profe, disculpe, una duda. Sí, ¿Por decime. qué no, o sea, por qué encontrarías un punto y los demás no? Porque yo estoy hablando de memoria, ¿no? Pero en análisis vos encontrabas todos Sí. los puntos y después, no sé, los evaluabas, tenías varios métodos para encontrar el máximo o el mínimo absoluto. Lo que pasa es que vos, si sabés que es una función cuadrática, ¿sí? Sabés que tiene un máximo. ¿De acuerdo? Si sabés que es una función cúbica, tiene una forma así, entonces sabés que tiene acá esto. Pero hay funciones, si yo te pongo el seno de x elevado al cuadrado más el coseno de x de 2 por x, ponele, ¿sí? Más x por 7, ponele, esa función, digamos, vos no sabés cuántos máximos, cuántos mínimos, no tenés forma de saberlo.
en realidad, porque para cada lado tiende al infinito, o sea, entonces vos tenés en cuenta también que va a tener restricción, entonces lo vas a acotar en algún lado, o sea, porque ponerle la función seno hace esto, ponerle que la función seno le suma una función, digamos, lineal y hace algo así. Pero vos vas a tener restricciones que te van a restringir que esto se mueve entre esto y esto, ponele. No sé. Entonces ahí tenés que buscar el óptimo. Si vos lo podés dibujar, te das cuenta cuánto máximos, cuántos mínimos, podés armar las ecuaciones y demás. Dentro de un rango que vos estás describiendo. Cuando vos tenés un montón de restricciones, no lo podés graficar tan fácil ni podés estarlo buscando tan fácil. Entonces, ahí es cuando empieza a ver, digamos, vos no sabes en realidad cuántos óptimos tiene. Este es un problema, digamos, muy importante que se tiene en lo que es ciencia de datos, porque gran parte de los métodos se basan en optimizar un programa no lineal, entonces se estudian, se abordan, las redes neuronales también se basan en optimizar, digamos, un programa no lineal, y hay un montón de estrategias diferentes precisamente para mejorar, digamos, la búsqueda de ese óptimo, y no hay forma, en realidad. O sea, por todas estas cuestiones, salvo que vos la puedas graficar y ver, que serían problemas muy sencillos, no lo podés hacer. ¿De acuerdo? Vos lo podías hacer cuando te dicen, qué sé yo, x al cuadrado más 5, ¿sí? Entonces, bueno, ahí sabés cómo es la función, la podés graficar y sabés que tiene un mínimo. Y ya está. Entonces no hay magia. Sí, está la magia de calcular la derivada, igualarla a cero y despejar. Pero vos sabés que es una función muy simple. ¿De acuerdo? Y la podés graficar incluso, pero aunque no la grafique, vos sabés que esta función tiene que ser algo así. Bien, digo, o sea, no algo así, porque esto cualquiera, pero digamos, saben que es algo así. Digamos, una función cuadrática, una campana de este tipo, ¿sí? Y bueno, a partir de esto es que ustedes saben cuántos mínimos, cuántos máximos puede tener una función, y bueno, respecto a los ejercicios que resolvían en análisis matemático. En problemas ya de programación matemática, los espacios en los que, o sea, esta función ya no es x al cuadrado más 5. Esa función probablemente algo más parecido a esto, pero más grande, ¿sí? Entonces, ya la función es completamente diferente, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Nosotros lo que es programación lineal, ¿sí? Si bien está acotado, lo que tiene es que el método, o sea, cuando el programa es lineal, hay unos teoremas de los que hablé hace un rato, ¿sí? De que eventualmente lo vamos a ver, que me aseguran que si hay un óptimo lo podemos encontrar. ¿Sí? Si hay un óptimo, ¿sí? Para el problema, que sería el óptimo global, lo podemos encontrar. ¿De acuerdo? Y lo encontramos de manera sistemática y lo encontramos, digamos, repitiendo ciertas operaciones, y el método es exacto, o sea, cuando llego exactamente al óptimo. La mayoría de los métodos que encuentran óptimos en funciones no lineales generalmente son métodos aproximados. Generalmente la mayoría son métodos aproximados. Entonces, sigamos con esto. Para hacer programación lineal tienen que ser funciones lineales, o sea, coeficiente por variable más coeficiente por variable más coeficiente por variable. Si yo multiplico dos variables, elevo una al cuadrado, le calculo el seno, chao, ya no es programación lineal, ¿sí? Lo mismo para las restricciones. Acá x1 más x2 menor o igual que 40, x2 menor o igual que 24, porque era la máxima cantidad de horas que me compraba el cliente 2. Y después me gastaba insumo, que decía que tenía 960 unidades de insumo, y yo me gasto 20 unidades por cada hora de consultoría para el cliente 1 y 30 unidades por cada hora de consultoría para el cliente 2. Entonces la suma de todo esto me dice cuántas unidades me estoy gastando, y como pueden observar es una función lineal, ¿sí? Es coeficiente por variable más coeficiente por variable. Siempre tienen que poder verificar
que la unidad en la que se mide de este lado sea igual a la unidad en que se mide de este lado. Este 20, ¿en qué se mide? En unidades. ¿Cómo? En unidades se mide los insumos, ahí o no. ¿Seguro? Unidad está bien hasta ahí, pero unidades por hora. Hora. Por cada hora me gasto esa cantidad. Entonces esto sería, voy a escribir, esto se está midiendo, ¿sí?, en unidades por hora. ¿Y esto en qué se mide? Esto era la cantidad de horas. Entonces, esto se mide en horas. O sea que cuando multiplico acá, esto se elimina con esto y me queda unidades. Acá va a pasar lo mismo, me va a quedar unidad, entonces unidades más unidades. Esto me va a dar un número en unidades, que está bien, es la cantidad de unidades que me gasto a la semana. Y de este lado, ¿qué tengo? Unidades que tengo disponibles en la semana. Entonces, fíjense que de los dos lados se cumple que estoy midiendo lo mismo. Acá era horas que le dedico a un cliente, más horas que le dedico al otro, horas, menor o igual que 40 horas. ¿Vamos? Entonces, después agrego las restricciones de no negatividad. Estas restricciones, ¿sí?, las voy a tener siempre en los programas lineales, y lo que me están diciendo es que las variables tienen que tomar valores positivos o nulos. ¿De acuerdo? O sea, x1 y x2 son mayores o iguales que 0. ¿De acuerdo? O sea, o son positivos o son nulos. Lo que no pueden ser es negativos. ¿De acuerdo? Recuerden eso de positivo o nulo, porque es una pregunta típica de confundir positivo con positivo o nulo. Positivo es que sea algún valor mayor que 0. ¿Sí? En este caso pueden ser positivas o nulas, o sea, mayor o igual que 0. Entonces, hasta ahí tenemos el modelo. El problema de programación lineal es un problema de optimización, ¿sí?, que intenta maximizar o minimizar una función lineal, llamada función objetivo. Los valores de las variables deben satisfacer un conjunto de restricciones, lo que veníamos hablando acá. Cada restricción debe poder expresarse como una ecuación o inecuación lineal. Cosa importante, cuando hablamos de cómo pueden ser las restricciones pueden ser, voy a escribir acá, las restricciones pueden ser de igual, con lo cual sería una ecuación, de menor o igual, ¿sí?, o de mayor o igual. Estos dos son inecuaciones, se llaman, y esta es ecuación. Y las restricciones solamente pueden ser de estos tres tipos. Nosotros no podemos trabajar con cosas como menor que o mayor que. Siempre es menor o igual o mayor o igual. ¿De acuerdo? No es un problema en realidad. Para los problemas que manejamos, no constituye un problema. ¿Sí? Pero recuerden que solamente estos tres tipos de restricciones se pueden dar. Nunca de menor o de mayor. Es igual, menor o igual o mayor o igual. Y además siempre hay restricciones de signo, ¿sí?, que son las llamadas restricciones de no negatividad. Eventualmente van a ver que a veces puede haber problemas, no lo vamos a ver acá. Sí, a final del segundo semestre, si vemos teoría de juegos, y ahí formulamos unos modelos especiales que son programas lineales pero que no cumplen con esta parte. Y vamos a ver cómo se resuelve eso para que finalmente queden en este formato. Pero el modelo de programación lineal tiene las restricciones de no negatividad, o sea, debe cumplir que las variables sean positivas o no. Una forma de representarlo, ¿sí?, explícitamente es esta, donde yo digo, maximizar z igual a coeficiente 1, a estos coeficientes normalmente les llamamos c, ¿sí?, son los coeficientes de la función objetivo. Profe, Sí, decime. ahí puede ser maximizar o minimizar z, cualquiera de las dos O opciones minimizar, puede ser. exactamente, puede ser maximizar o minimizar. Esos Hay dos problemas no. donde van a querer minimizar el costo, por ejemplo. O Vamos a minimizar manejar el esas dos tiempo opciones, que le profe, lleva ¿no? a realizar un proyecto. ¿Cómo?
que vamos a manejar esas dos opciones nada más. Son las dos que hay, sí. En el modelo de programación lineal solamente manejan o maximización o minimización. Entonces, z igual a coeficiente 1 por x1 más coeficiente 2 por x2 más punto suspensivo coeficiente n por xn. Sujeta a, y ahora vienen las restricciones, que las podemos ir escribiendo de esta manera, o sea, acá hay un error, ¿sí? Hay un errorazo. Acá debería ser A, ¿de acuerdo? Todos estos C deberían ser A. ¿De acuerdo? Lo voy a... ¿De acuerdo? O sea, todos estos coeficientes son A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, N. Fíjense que forman una matriz que se llama matriz A. ¿De acuerdo? Que tiene todos esos coeficientes. A1, 1, A2, 1, puntos suspensivos, a M1, y acá le seguiría a 1, 2, y así. ¿De acuerdo? Entonces esta es la forma explícita. Vamos a ver otras formas en que se puede expresar el modelo de programación lineal, pero bueno, por lo pronto tengan presente que este molde, ¿sí? Teniendo en cuenta que acá podrían ser restricciones también de mayor igual o igual, ¿sí? Este es simplemente un caso. Esto, digamos, es una forma de representar los problemas. Este problema en particular, cuando lo resolvimos, acá también estaba, bueno, el tema del A, acá, ¿no? Este problema acá, ¿sí? Tiene el C1 igual a 40, el C2 igual a 50, acá el A11 vale 1, el A12 vale 1, el A21 acá vale 0, el A22 vale 1, el A31 vale 20 y el A32 vale 30. ¿De acuerdo? Y acá B1 vale 40, B2 vale 24 y B3 vale 960. Entonces, en el modelo, sigan considerando acá, bueno, este tema de la A, que todos estos son A, ¿sí? De este lado. Los supuestos del modelo, ¿sí? Son estos 5. Y se deben cumplir para que pueda resolver, digamos, a través de un modelo de programación lineal. Se debe cumplir que en el problema haya un único objetivo y que el espacio de soluciones definido por las restricciones, ¿sí? esté acotado, digamos, que haya un espacio de soluciones y ese espacio de soluciones está acotado a través de las restricciones, ¿sí? Que incluyen a las restricciones de no negatividad. Entonces, yo no es que tenga una función objetivo, porque también, por ejemplo, en análisis matemático, ustedes vieron lo de buscar máximos y mínimos con derivadas, ¿sí? Pero recién con multiplicadores de Lagrange le agregaban restricción. Entonces, acá lo que estamos diciendo es, no me alcanza con tener la función objetivo. Tengo que tener ese espacio de soluciones acotado. Y se acota a través del conjunto de restricciones que incluyan las restricciones de no negatividad. Porque que estén ahí me está diciendo que las variables, digamos, pueden tomar valores positivos o nulos. Que es una forma de acotar todo el espacio de solución. Además se deben dar estos otros supuestos. La aditividad de lo que me dice, digamos, de lo que me habla, la aditividad, es de que los distintos, los valores que obtengo en la función objetivo se van obteniendo a través de la suma del aporte que hace cada variable, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, en el problema anterior decía, bueno, tenía cuántas horas le trabajaba al cliente 1, ¿sí?
Entonces, lo que yo gane con el cliente 1 se suma a lo que yo le gano al cliente 2 y se suma a lo que le gane a los otros clientes, y ese total, si es el que forma la función objetivo, y también en las restricciones voy a tener que operar así. ¿De acuerdo? Entonces, los totales se obtienen a través de la suma de lo que va aportando, ¿sí? Cada concepto. Por otro lado, proporcionalidad. El valor de la contribución es proporcional a la cantidad que asume la variable. ¿Qué quiere decir? En el problema anterior, es fácil verlo acá, si yo le dedico 1 hora al cliente 1, gano 40 pesos. Si yo le dedico 2 horas, gano el doble. Si yo le dedico 3 horas, gano el triple. ¿De acuerdo? Entonces, si se da esa lógica, significa que voy a poder expresarlo así, en realidad. ¿De acuerdo? O sea, yo primero le tendría que preguntar al consultor, che, si le trabajas 1 hora te paga esto, si le trabajas 2 te paga el doble, sí, se le paga, y así. Es proporcional a la cantidad de horas que le trabajo lo que me va a terminar pagando ese cliente. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque al cumplirse estos dos elementos, ¿sí? La aditividad y la proporcionalidad, lo que estoy diciendo es que la función va a tener este formato, que es justo el de las funciones lineales. ¿De acuerdo? Además, se debe dar la divisibilidad, el supuesto de divisibilidad, que ¿qué me dice? Que los valores que pueden adoptar las variables pueden ser valores fraccionarios, a cualquier nivel, ¿sí? De decimal. O sea, cualquier valor que yo pueda expresar a través de fracciones debería ser posible debería ser aceptable como un valor de solución. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que en nuestro problema, si al solucionarlo, ¿sí? O sea, lo modelamos, lo resolvemos, si me dice que tengo que trabajarle 3 horas y media, ¿sí? A un cliente y 14 horas y media al otro, es aceptable. ¿De acuerdo? Es aceptable que me dé, digamos, soluciones con valores decimales. Si eventualmente el problema no tiene sentido, porque por ejemplo ustedes me dicen, en lugar de horas, o ponele, los clientes solo me contratan horas completas, entonces tengo que usar otra herramienta, no la programación lineal, uso otra herramienta que se llama programación lineal entera, que es algo, digamos, basado en la programación lineal, donde agregamos también otras restricciones, que son restricciones sobre variables, para indicar que son enteras. Y el algoritmo que vamos a usar, o sea, va a mezclar simplex con otros algoritmos para poder encontrar solución a ese problema. En problemas de programación lineal, así nomás, tengo que aceptar la posibilidad de que las variables me den valores con decimales. Profe, una consulta. Sí. ¿La proporcionalidad tiene que ser siempre directa o puede ser inversa? Sí, la inversa sería por un número fraccionario, básicamente. Por ejemplo, si yo digo en vez de decir que ganas 40, decís que ganas 1 sobre 40, por ejemplo. ¿Te refería a eso, digamos? Sí, o sea, me refiero a que si uno dice, por ejemplo, que si trabaja 1 hora, en vez de ganar, pierde 40. Y si trabaja 2 horas, en vez de perder 40, pierde el doble. Bueno, ahí hay un tema. Ahí hay un tema, ¿no? Si, por ejemplo, vos decís, hay una tercera variable que es la cantidad de horas sobrantes, y que alguien le cobra 5 pesos por cada hora sobrante. Eso no sería proporcionalidad inversa. ¿De acuerdo? Sigue siendo proporcionalidad, lo que pasa es que acá sería menos 5 por x3. La proporcionalidad sigue siendo directa, o sea, multiplicás por menos 5. Ah, bien. Gracias. Bien, entonces, estábamos con divisibilidad, las variables pueden tomar valores fraccionarios, y la certidumbre significa que los valores de los parámetros, en este caso, recuerden, las x son variables, y todos los restos son parámetros, o sea, los coeficientes de acá, de la función objetivo, los c, los términos independientes b, ¿sí? Y los a sub 1,1, a sub 1,2, todo esto también, ¿sí?
son valores, digamos, son valores conocidos, ciertos. No son distribuciones de probabilidad, no son rangos que puedan tomar, o sea, son valores conocidos y que consideramos ciertos, que son los que van a ocurrir, ¿de acuerdo? En la práctica es posible que yo, si digo que voy a ganar 40 pesos por cada hora, o por ejemplo, en la práctica puede ocurrir que yo diga, sí, tengo 960 unidades de insumo a la semana, pero a veces puede ser que me falten algunas, que vinieron rotas, ¿de acuerdo? Y no las puedo reemplazar durante la semana. Entonces, la forma en que procedemos con esos problemas es utilizar un valor que consideramos cierto, por ejemplo, 960, resolvemos el problema y después se hace un análisis de post-optimidad para ver cómo podría impactar sobre esa solución el hecho de tener un par de unidades menos o que podamos conseguir comprar un par de unidades más, por ejemplo. Cómo cambia, cómo afecta la solución. Pero al movimiento de modelarlo, consideramos que es conocido. Cada uno de estos parámetros es conocido y cierto. No es probabilístico, no es un rango, o sea, es un valor que conocemos y que consideramos que es el que va a ocurrir. ¿Por qué es útil construir un modelo de programación lineal? Bueno, porque nos ayuda a analizar, entender y explicar el problema, ¿sí? Nos ayuda a formalizar las relaciones entre las variables, las restricciones y el objetivo, ¿sí? O sea, yo, a partir de esto, puedo discutir, o sea, en el aire es como nos relataron el problema. Cuando yo lo formulo en un modelo, ¿sí?, se lo puedo explicar a otro, lo puedo entender yo, ¿sí?, y puedo estudiar las características que tiene. Eso es muy útil cuando armo un modelo. Formaliza las relaciones también entre las variables y las restricciones y el objetivo, o sea, entiendo qué es la medida de desempeño, entiendo cuáles son las limitaciones que tengo, ¿sí? Me obliga a identificar esos elementos dentro del problema cuando estoy analizando, y lo deja todo de una manera que lo entendemos todos los que entendemos programación lineal, ¿sí? Una vez que lo formalizaste, después es muy fácil entender qué es lo que está diciendo. Y el tema principal es que una vez que yo he formulado ese modelo, después hay muchos métodos que me permiten encontrar el valor de las variables que optimizan ese problema. Nosotros vamos a ver el método gráfico y el método simplex, pero sepan que hay otros, ¿sí? Está el método de punto interior, está el método de simplex revisado, hay métodos de metaheurísticas, hay algoritmos genéticos, ¿sí? Estos métodos vienen, digamos, por ejemplo, se están usando mucho en inteligencia artificial en este momento, y son métodos que usamos desde la investigación operativa para resolver también este tipo de problemas cuando hay espacios de soluciones muy grandes, donde por ahí los métodos más tradicionales, aunque tengan ventaja, digamos, pueden tener mucho costo computacional. Por ejemplo, el método simplex es un método exacto que llega a la solución óptima, o sea, llega exactamente a la solución óptima, pero cuando hay muchas restricciones, muchas variables, hay variables con valores enteros y demás, tiende a tener un costo computacional, se llama, un costo de cálculo, una cantidad de cálculos que tiene que hacer, que para problemas muy grandes es muy grande la cantidad de cálculos que tiene que hacer, ¿sí? Problemas de logística grandes, de empresas grandes, implican una gran cantidad de operaciones y bueno, entonces termina pasando de que por ahí los métodos, por ejemplo, las metaheurísticas o los algoritmos genéticos, son métodos que son aproximados, ¿sí?, que hacen operaciones muchas veces un poco más simples y que pueden llegar un poco más rápido a encontrar alguna solución que me sirva. No la mejor. En general, son métodos que no van a encontrar la mejor solución porque no son métodos exactos, ¿sí? Nosotros, cuando hay un método exacto, es preferible usar ese, en este caso método gráfico, método simplex. Pero si el problema es demasiado grande, por ahí puede ser una buena idea utilizar alguno de estos, que son métodos que, bueno, me acercan a la solución óptima, en la mayoría de los casos. Bien.
Bueno, el problema habíamos quedado entonces así. Este era el modelo, ya lo habíamos discutido. Un tema interesante a analizar ahora es que de un modelo de programación lineal, yo puedo construir un modelo equivalente. ¿De acuerdo? Este modelo equivalente, ¿sí? ¿Qué significa que sea equivalente el modelo? Que el espacio de soluciones que tengo de este lado, ¿sí? Este conjunto de restricciones delimita un conjunto de valores de x1 y x2 que son aceptables, ¿sí? Acá 500 y 1800 no es aceptable como solución de este problema. ¿Por qué? Porque si lo sumo acá no cumplen con esta restricción. Yo puedo construir un modelo equivalente, ¿sí? Que tenga el mismo espacio de soluciones. O sea, que todos los puntos que están incluidos acá, todas las combinaciones de x1 y x2 que están incluidos acá, estén también en el otro modelo. Hasta acá están iguales, ¿no? Esto puede ser muy útil. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver rápidamente. En algún momento probablemente les pegue un repaso, pero básicamente, ¿cómo construimos ese modelo equivalente? Lo hacemos a través de convertir las inecuaciones en ecuaciones. Y eso se consigue agregando variables. En este caso, son lo que llamamos variables de holgura, ¿sí? Por ejemplo, volvamos atrás. Yo digo, x1 más x2 es menor o igual que 40. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esto puede sumar desde 0, como cumplen las restricciones de no negatividad, sé que lo mínimo que puede sumar es 0. Y lo máximo que puede sumar es 40. ¿De acuerdo? Si yo convirtiera, elimino esta parte, ¿sí? Y en vez de dejarlo así, lo dejo como un igual, y sumo acá una variable a la que voy a llamar S3, ¿qué pasa? Esto suma cierta cantidad, ponele 30, ¿no? Pero yo sé que la suma completa tiene que sumar 40, ¿sí? Porque solamente las combinaciones donde estos tres elementos me sumen 40 van a ser las aceptables. Entonces, si esto sumaba 30, ¿cuánto tiene que valer forzosamente ese 3? Tiene que valer la diferencia. O sea, si esto suma 30, y esto, y los 3 valen 40 en total, entonces este tiene que tomar la diferencia. A estas variables las llamamos variables de holgura, o variables de slack, o variables de excedente. Y fíjense que este sistema es equivalente. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a agregar también acá que ese 3 también tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué pasa? Ese 3 no puede ser negativo. Como mínimo tiene que valer 0. Si esta vale 0, esta tienen que sumar 40. Ahora, cualquier otra combinación, ¿sí? Donde estas dos sumaran menos que 40, ¿sí? La diferencia va a ser un valor positivo para ese 3, lo cual es compatible con esta parte de abajo. Entonces, digamos, esta ecuación sigue funcionando igual que esta inecuación. Con la diferencia de que ahora, en vez de ser un menor o igual, ahora es una ecuación. ¿De acuerdo? Y ahora yo puedo capturar en esa variable S3 lo que me sobró. En este caso, ¿qué significaría? Si yo trabajo, mi consultor trabaja 30 horas, ¿sí? Las 10 horas de diferencia van a S3. Entonces, S3, ¿qué me está diciendo? ¿Qué está capturando? La cantidad de horas de trabajo que no usamos, o que nuestro consultor no va a estar usando de las 40 semanales. Acá hacemos lo mismo, metemos un igual, y tenemos que meter otra variable, ahora es S4, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. ¿En la función objetivo no se modifica, no se suma nada? Ya lo vamos a ver, pero sí, las variables que van a entrar también en la función objetivo. Pero déjenme ahora cerrar esta parte, esta idea, que es que en X2, ¿sí? Menor o igual que 24 teníamos, este X2
va a tener su propia variable de holgura ahora, que es S4, ¿sí? Esta restricción, mejor dicho, la restricción 2 va a tener su propia variable de holgura, que es S4. Antes era una inecuación donde X2 se movía entre 0 y 24, y ahora, de nuevo, arrancan las dos como mínimo en 0, ¿no? Pero como es una ecuación, si esta vale 0, esta vale 24. Si esta vale 1, esta tiene que valer 23, y así. Si esta vale 24, esta vale 0. Esta no puede valer 25, ¿sí? Porque para que se mantenga la ecuación, ¿sí? Si esta vale 25, el único valor de ese 4 que permitiría que sea igual este lado que este, sería menos 1. Si esta vale 25 y todo esto es igual a 24, entonces para que esta suma me dé 24, esta tendría que valer menos 1, y no se puede porque esa variable de holgura también va acá. Si todas las variables del programa lineal tienen que estar acá, y la S5 también va a terminar acá. Bueno, lo tengo más prolijo en el próximo slide, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, cada variable de holgura va a estar representando un concepto diferente. S3 me representaba cuántas de las 40 horas no estoy usando en la semana. S4 me va a estar diciendo cuántas horas todavía le podría haber vendido sin llegar al límite de las 24 que me podía comprar el cliente 2. ¿Y S5 qué me estará representando? ¿Cuántos insumos no consumimos? Insumos que no hemos consumido. Unidades de insumo que no hemos consumido durante la semana. ¿De acuerdo? Ahora, todos estos elementos que hemos agregado van a la función objetivo, pero en realidad no me afectan a cuánta utilidad está generando, porque en el problema no dijo que las horas sobrantes me hicieran ganar o perder plata, o que las unidades de insumo me hicieran ganar o perder plata si me sobraban. Entonces, por definición, las variables de holgura van siempre con valor 0 en la función objetivo. ¿De acuerdo? Que no les indique acá, igual que lo que pasa acá, en realidad acá yo tengo el 0, porque esto es una matriz, les había dicho, entonces acá en realidad es como si tuviera el 0 por x1. O sea que agregar estas variables de holgura implica conceptualmente que yo también estoy agregando acá esas variables, ¿sí? Solo que con coeficiente 0. ¿De acuerdo? Que es lo que les decía. O sea, yo puedo completar esto con todos los coeficientes, y donde no hay una variable, simplemente que está multiplicada por 0. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Genial. Entonces ahora vamos a resolver el problema. Hay varios métodos, les había comentado, hay dos que vamos a ver en la materia, el método gráfico y el método simplex. Hoy vemos el método gráfico. El método gráfico nos va a permitir encontrar la solución, ¿sí? Pero para problemas de dos variables solamente. Y bueno, lógicamente, hay problemas donde no existe una solución, entonces en esos problemas no encuentran nada, obviamente. Se encuentran problemas donde existe una solución óptima y tiene la restricción de que solo me sirve para problemas de dos variables. Eventualmente alguien puede delirar y hacer uno con 3 variables, pero es re complicado y no es práctico, ¿sí? Con 2 variables es práctico y a veces lo utilizamos principalmente para entender un poco lo que está pasando. Aunque la mayoría de los problemas que vale la pena solucionar, la mayoría tienen más de 2 variables, ¿sí? Pero se basa en lo siguiente. Las restricciones me definían un conjunto de puntos que cumplía con todas las restricciones, ¿sí? Que es lo que llamamos espacio de solución. Son todas las combinaciones de valores que eventualmente yo podría llevar adelante como plan, ¿sí? No necesariamente, de ellas, algunas sería la óptima, pero eventualmente, pero lo que pasa es que todas son solución, ¿de acuerdo? Como les decía, nuestro consultor amigo podría elegir no dedicarle horas a ninguna de las dos empresas. Y eso cumple con todas las restricciones. No es el óptimo, ¿de acuerdo? Pero sí cumple con todas las restricciones. Entonces, el método gráfico lo que nos permite es identificar en forma gráfica cuál es el espacio de solución. Lo llevamos al gráfico y podemos ver
gráficamente dónde están esos puntos. Una vez que identificamos eso, identificamos una recta, ¿sí?, que corresponde a la función objetivo, ¿sí? Y a esa recta la vamos a ir desplazando sobre el gráfico de una manera inteligente, que es a través del sentido de optimalidad, que quiere decir que si yo el gráfico, la recta la armé para un valor de utilidad semanal dado, la voy a ir desplazando en el sentido en el que el valor de utilidad va aumentando. Y cuando llego al cierto punto límite dentro del conjunto de puntos que había graficado, entonces ahí sé que encontré la solución. Para nuestro problema, entonces, ¿cómo operamos? Recordemos, tenemos dos variables, x1 y x2. Las graficamos de esta forma, x1 sobre este eje, x2 sobre este eje. Recuérdenlo porque si no después se confunden y sale el revelo gráfico, y si bien está bien, complica un poco las cosas después de la lectura y demás. Entonces, x1 y x2, ¿sí?, eran la cantidad de horas para el cliente 1 y para el cliente 2. La primera restricción era la cantidad de horas disponibles en la semana, que es esto. Entonces, ¿cómo procedemos? Lo que necesita, esto es una inecuación. Matemáticamente sabemos que una inecuación lo que representa es un semiplano. Cuando tiene dos variables, es un semiplano. O sea, si fuera una ecuación, como en este caso, es una recta. O sea, cuando tenemos una ecuación, sabemos que es una recta. Pero cuando es una inecuación, es esa recta y todos los puntos de alguno de los dos lados de la recta. ¿Sí? Según cómo es la inecuación, incluye, digamos, todos los puntos de la recta más los de alguno de los dos lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar primero la ecuación, porque sabemos que la ecuación es más fácil de graficar que la inecuación. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Decimos, tomamos la restricción y decimos, si x1 vale 0, o sea, esta parte se anula, ¿y cuánto vale x2? 40. ¿De acuerdo? O sea, si digo x1 vale 0, entonces esta se anuló, y me queda x2 igual a 40. Entonces sé que el punto donde x1 vale 0 y x2 vale 40, ese punto pertenece a la recta de esta ecuación. Y después hacemos al revés, decimos, si x2 vale 0, x1 es igual a 40. Entonces digo, si x2 vale 0 y x1 vale 40, este punto también pertenece a la recta. Y como es una recta, todos los puntos que están al medio pertenecen. Entonces todo esto así pertenece. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta sería, ¿serán los puntos del lado de arriba o del lado de abajo los que corresponden? ¿Qué les parece? Ya lo vieron, pero bueno. Nosotros hasta ahí simplemente sabíamos que este punto pertenecía y este otro también. Entonces quedaba esta recta. ¿Cuál será? ¿Los puntos de este lado o de este lado? ¿Qué les parece? De abajo, porque ahí igual a se la ve recta. menor igual. Bueno, tengan mucho cuidado con eso. Porque generalmente mucha gente tiene la mnemotecnia de decir siempre de menor igual son los de abajo. Y no es así. No es así la regla. ¿De acuerdo? Porque esto puede tener coeficiente negativo y eso les da vuelta a la cosa. Y ahí muchas veces se comete el error de agarrar por defecto los de abajo y no es así. Yo lo que tengo que hacer es recordar. La ecuación original era una inecuación que era menor o igual, ¿no? Entonces tengo que decir, pruebo con un punto. Por ejemplo, el 0, 0, que es fácil de calcular. 0, 0, sí cumple con esta inecuación, ¿verdad? O sea, si yo reemplazo 0 y 0, acá, o sea, si pruebo con el punto 0, 0 en esta inecuación, sí se verifica. 0 más 0, 0, 0 es menor o igual que 40. Entonces es verdad, con lo cual este punto está incluido dentro de lo que representa la inecuación, entonces ahí me doy cuenta, si este punto está incluido, lógicamente todos los otros también, ¿no? O sea, no voy a tener este punto acá y los otros puntos para arriba. O sea, si este está incluido, listo. Entonces prueban con algún punto que sea fácil de calcular. Segunda restricción. Decimos, si x2 es menor o igual que 24, entonces armo la ecuación x2 igual a 24, entonces no importa cuánto vale x1, x2 siempre vale 24.
Entonces va a ser esta recta. Después, ¿cómo sé qué punto? No sé si son los de arriba o los de abajo los que incluyo. Bueno, reemplazo con algún valor, por ejemplo el 0, 0. 0 más. Acá no tengo el 0 en realidad, no, está multiplicado por 0, digamos. Y acá es 0. 0 total es menor o igual que 24, con lo cual se verifica, con lo cual este punto está incluido, por lo que es la recta y todos los puntos que están para abajo. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál Bien. sería el otro caso, profe, que dijo usted que por ahí nos confundimos? No, el caso es que digan que cuando es de menor o igual es siempre para abajo. Y eso no es así. Fíjate que si esto tuviera un negativo, chao. No funciona así. Entonces, esta forma que les estoy explicando es Profe, una forma en la que ustedes pueden encontrar rápidamente para qué lado vale la inecuación, digamos, cuál es el semiplano que está incluido, ¿sí? Y no tener dudas al respecto. Porque si la inecuación tiene coeficientes positivos y negativos, se les arma un lío para encontrar para dónde es. Pero si usan esta regla, la encuentran siempre bien. ¿Quedó Bien, claro? gracias. Entonces yo tengo dos inecuaciones, los puntos que contenía la primera inecuación y los puntos que contenía la segunda inecuación. Los que están en la intersección de los dos son los que cumplen con las dos restricciones al mismo tiempo. ¿Está claro? Entonces, estos puntos no son solución. ¿Por qué? Porque cumplen con la primera restricción, pero no con la segunda. Y estos son, digamos, no son solución porque cumplen con la segunda inecuación, pero no con la primera. Hasta acá, la región, lo que llamamos la región factible, que es el conjunto de puntos que cumplen con todas las soluciones, esta región resulta que es la que está cumpliendo con las dos restricciones al mismo tiempo, más las de no negatividad, porque estamos trabajando sobre el cuadrante, ¿sí?, positivo. Finalmente tomamos la restricción del insumo, acá es un poquito más difícil, pero es bastante sencillo, es lo mismo en realidad. Digo, si x1 vale 0, entonces ¿qué hago? Esto se tacha. Este 30 lo paso para acá, entonces x2 es 960 sobre 30 igual a 32. O sea que el punto donde x1 vale 0, x2 vale 32, y ese punto pertenece, ¿sí?, a la recta. En este caso, bueno, x1 vale 0 y x2 vale 32, está por acá. Y por otro lado, hago 0 a x2, se anula esta parte, entonces x1 va a ser igual a 960 dividido 20. ¿Sí? O sea, paso el 20 dividiendo y me da 48, y entonces ese otro punto pertenece a la recta. Uno a los dos, tengo la recta, después digo, bueno, si lo sustituyo por 0, 0, ¿cuánto me da? 0. 0 es menor o igual que 960, sí. Entonces este punto está incluido, listo, son todos los puntos para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, estos puntos que están en verde son los que cumplen con las tres restricciones al mismo tiempo, más las restricciones de no negatividad. Entonces, a este conjunto le llamamos región factible, ¿sí? Porque todos los puntos que pertenecen a esta región son soluciones factibles. Es factible llevar a la práctica ese plan. No necesariamente es el óptimo, cualquier punto de acá, o sea, en general no van a ser todos óptimos, en general va a haber un óptimo bajo ciertas condiciones van a ser infinitos porque van a ser los de un lado, ¿sí? Y el resto no van a ser óptimos, ¿sí? Pero la cuestión es que acá todo lo que cumple con todas las restricciones al mismo tiempo está graficado. ¿Está? Entonces lo que hacemos ahora es identificar cuál de todos estos infinitos puntos es la solución óptima. Y esto es bastante sencillo también. Decimos, la función objetiva era esta, que había que maximizarla, ¿no? Pero es esta la función objetiva. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a despejar a x2 en función de los otros elementos. Entonces, despejarlo es simplemente, bueno, paso este restando para acá, me queda así, paso el 50 dividiendo estos otros dos términos, ¿sí?
Y me queda algo así. El tema es que yo no conozco Z, porque Z espero que sea el óptimo, pero no sé cuál es el Z óptimo hasta ahora. Si el Z es un resultado. Pero lo que puedo observar acá es que, bueno, cuando lo resuelva, Z va a ser un valor determinado. Entonces esto, puedo observar que es una función lineal. ¿Sí? Porque me queda, siempre me va a quedar en el método gráfico, un coeficiente por la variable x1 más otro coeficiente que depende de un valor paramétrico z, un parámetro esto ahora. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con eso? Simplemente digo, le pongo un valor arbitrario a z, ¿sí? Le doy algún valor arbitrario a z, y después despejo. Por ejemplo, digo, si z vale 1000, lo saqué de la galera ese 1000, entonces me quedaría algo así. Cuando yo resuelvo de la misma manera que antes, digo, bueno, si x1 vale 0, entonces x2 me queda igual a 1000 dividido 50 igual a 20. Y cuando x2 vale 0, entonces esto se anula, ¿sí? Me queda que x1 es igual a 1000 dividido 40. Entonces yo sé que cuando z vale 1000, eso me va a generar una recta, ¿sí? Que se llama recta de isoutilidad. Todos los puntos que tengo acá, dentro de la región factible, son planes que yo podría llevar adelante y tienen en común que en todos los casos el valor de la función objetivo sería z. Perdón, 1000. Hasta ahora, entonces, si yo llevo adelante, por ejemplo, este 0,20, me da 1000 en z. Si yo llevo adelante este otro plan, ¿sí? Que era el 0,25, me da 1000. Si yo llevo adelante alguno de estos del medio, no sé, calculo ahí, cruzo y veo qué valores de x1 y x2, todos estos valores tienen en común que el resultado de z sería 1000. ¿Por qué? Porque lo armé esta ecuación la despejé a partir de decir, bueno, yo pongo 1000 acá y me dice cuál es la familia de rectas, o sea, que como que al poner 1000 acá, se termina estableciendo cómo es esta función, porque ya estoy diciendo, esto es un coeficiente, 40 sobre 50 negativo, o sea, este valor ya queda dado, y una vez que establecí un valor arbitrario de z, este valor también es un valor numérico. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Lo que estoy estableciendo es que para cada valor de x1 estoy calculando el de x2, ¿sí? Dentro de una recta. Entonces, esa recta lo que tiene en común es que me da z igual a 1000 para cada valor de x1 y x2. ¿Qué pasa? Con 1000 me da acá. ¿Qué pasa si yo le digo 1200? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Hola, hola. ¿Qué hubiera pasado si acá era sube la 1200? recta. Claro, la recta hubiera ido en algún sentido. En este caso sabemos que por las características de la función, ¿sí? Se va a ir hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el tema? Si hubiera sido 1500, por ejemplo, la recta aparece acá. ¿Sí? Y todos los puntos Profe, disculpen. me dan z igual a 1500, pero los que están dentro del área verde son planes que yo podía llevar a la práctica y me hacen ganar 1500, cualquiera de los que están en esta sección roja, ¿sí? en esta recta, que intersecta con la región factible. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Hacer alguno de estos que están acá o hacer alguno de estos que está acá? Lógicamente me convienen los de esta recta, algunos de los que están acá. Entonces yo podría seguir con esta lógica desplazando la recta hacia arriba. Entonces lo que voy a hacer es, con la regla, en la práctica, lo que van a hacer ustedes en el papel es construir esta recta así, primero, y después ponen una recta, una regla arriba, y la desplazan paralela, porque fíjense una cosa, esto se mantiene constante, el coeficiente A, que es el que me dice la inclinación de esa recta roja. Y el Z lo que está afectando es dónde aparece, dónde corta acá. ¿De acuerdo? O sea, entonces,
mientras va aumentando Z, más arriba va apareciendo el corte, ¿sí? Entonces, además yo sé, y esto lo vieron en el análisis matemático, esto me da la inclinación y esto me da la altura donde corta. Entonces, lo que estoy cambiando al aumentar Z es donde corta, pero la recta que aparece, nueva, va a seguir teniendo el mismo valor de A, con lo cual va a ser paralela. Con lo cual yo sé que esa recta que tengo ahí, ¿sí?, es paralela a esta otra recta nueva. Entonces, si yo dibujo esta única recta al principio, le pongo la regla y la desplazo en el sentido de optimalidad, cuando llego al último punto, ¿sí?, cuando llego al último punto que puedo tocar de la región factible, ¿qué es lo que estoy diciendo? O sea, fíjense que la fui desplazando, esto lo hago manualmente, con una regla. No hace falta que vaya marcando todos estos otros puntos. O sea, grafico para guiarme y después voy desplazando hacia arriba. Y cuando toco el último punto, ¿qué es lo que sé? Que esta es la recta que tiene el mayor valor de Z, ¿sí? Porque habíamos dicho, mientras más arriba se va esta recta, más alto es el valor de Z. O al revés, mientras más alto es el valor de Z que pongo, más arriba se va la recta. Entonces, yo a partir de acá, si lo desplazara más arriba, me saldría de la región factible. Entonces ya diría, está bien, es un Z más grande, pero no lo puedo llevar adelante ese plan porque no cumple con las restricciones. Entonces, lo desplazo hasta que toco el último punto que se puede de la región factible. Y ese punto es la solución óptima. ¿De acuerdo? Una vez que encontré esa solución óptima, lo que tendría que hacer es resolver el sistema de ecuaciones lineales para poder decir realmente cuánto vale x1 y x2, porque a ojo de buen cubero puedo largar un valor, pero no deberíamos aplicarlo así, sino que deberíamos decir, bueno, esta recta es la que corresponde a la restricción tal, y esta es la que corresponde a la otra restricción. Esta de 40 es la restricción 1, y esta es la restricción 3. Entonces tomo la restricción 1, la restricción 3, como ecuaciones, porque estoy hablando de donde intersectan las rectas. Entonces me queda un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí?, de dos incógnitas y dos ecuaciones. Lo resuelvo por el método que sea, y el valor de x1 y x2, que cumple con ese sistema de ecuaciones, es el valor donde está cortando acá, para x1 y para x2, y esa es la solución óptima, que en este caso es 24, 16, o sea, acá cae sobre 24 y acá cae sobre 16, y esa es la cantidad de horas que nuestro consultor amigo debería dedicarle a cada cliente. 24 horas al cliente 1, 16 horas al cliente 2. Con esta solución, reemplazamos estos valores en la función objetivo, y esto nos da 1760, que es lo que ganaría por semana nuestro consultor. Bien. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Puedo repetir la parte, profe, en la que antes de armar el sistema de ecuaciones, cómo lo arma? Bien. Antes de eso, la parte esta de la función objetivo, ¿quedó clara cómo funciona? Quería terminarlo porque, bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. O sea, los que lo hayan entendido pueden desconectarse nomás. Nos pasamos unos minutos, disculpen, no era la idea, pero bueno, me demoré un poco al principio y quería cerrar el tema, así pueden trabajar ya en el práctico. El que lo entendió, digamos, ya se puede desconectar, me quedo contestando consultas, como para que no haya problema. Que tengan una buena semana, ¿no? Porque los que están bajando rápidamente. Decime. No sé quién estaba preguntando. Sí, yo, profe, Mauro. Sí, Mauro. Hasta ahí llegué bien la parte en la que calculamos esa recta, que no me acuerdo el nombre ahora que dijo usted. Bien, esta es una recta de iso-utilidad porque quiere decir iso-utilidad, que tiene la misma utilidad. ¿De acuerdo? Pero esta es la recta que corresponde a la función objetivo, ¿sí? Y tiene la característica de que es una recta de iso-utilidad. Quiere decir que en todos los puntos da la misma utilidad. La idea es que desplazándola, en este caso, desplazándola en el sentido de optimalidad, ¿sí?, lo voy subiendo en este caso,
las rectas subsiguientes que van apareciendo paralelas corresponden a utilidades más altas. Entonces yo la llevo hasta que toco el último punto que puedo, y ese punto sí es el que corresponde a la solución óptima. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Alguna duda, chicos, con esto? ¿Alguien que tenga alguna duda? No hay problema, es la primera vez que lo nombramos. Si alguien no lo entendió, por favor me dice, lo repito, no hay problema. Profe, ¿esto va a estar en la UB también? ¿Qué cosa? Esta filmina, digamos. Está en esta o algo muy parecido. No sé si está en esta, la verdad. Perfecto. Pero si no están unas muy parecidas. Bien, gracias. Era esa Y la está consulta. está en el libro muy clarito también, no hay Perfecto, problema. profe. Buenas noches, me salgo de Buenas la noches. clase. Chao. Dale. Gracias. Quería saber si hasta acá está clarito cómo se hace. ¿Sí? ¿Por qué vamos desplazándolo así? Si fuera del problema de minimización, lo desplazaríamos hacia el otro lado. Ahora, me preguntan específicamente cómo resuelvo esta parte, esta última parte. Yo quería completarla ahora, sí o sí, porque bueno, sabía que nos habíamos pasado un poco y hay chicos que por ahí están recursando, que esta parte más o menos la entienden, entonces quería liberarlos rápido. Quería terminar el tema. Entonces, ahora, ¿cómo resuelve esa parte? Vos decís ahí. A ver. ¿Se lee? ¿Ven ahí? ¿Se lee lo que escribo? ¿O está muy chiquito? Sí, profe. Sí, profe, sí se lee. ¿Se lee? Bueno. Entonces yo digo acá. O sea, el punto óptimo está acá, en el D. Entonces, ¿qué voy a hacer para resolver esto? A ojo no deberían hacerlo, ¿sí? Porque puede haber una diferencia pequeña y acá pueden estar hablando de unidades que representan miles, millones, entonces no lo hagan a ojo porque van a meter la pata. O sea, y porque en el parcial le van a pedir que digan con precisión el valor y ese valor tiene que salir de resolverlo de forma precisa, no a ojo. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes con este método identifican cuál es el punto. Ese punto es la intersección de qué restricciones. Esto ya lo sabíamos de antes, ¿sí? Fíjense, acá está. La de 40 era la primera restricción, x1 más x2 menor o igual que 40, y la otra es esta, que es la del insumo. ¿De acuerdo? ¿Vamos hasta acá? Entonces el punto D corresponde a donde se cruzan esas dos inecuaciones. x1 más x2 menor o igual que 40 y 20x1 más 30x2 menor o igual que 960. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que quiero ahora es, si sé que es donde se cruzan, entonces es sobre la recta. Con lo cual, es en la ecuación, no en la inecuación, donde se están cruzando. ¿Está claro esto? No, lo puedo volver a repetir esa parte. Sí. Vos sabés que una inecuación es, por ejemplo acá, una inecuación como esta incluye la recta y un semiplano, para alguno de los dos lados, según cómo es la inecuación. La recta es la misma que la de la ecuación equivalente, o sea, o no equivalente, sino correspondiente. Acá, esto, si es igual a 960, me va a dar la recta. Y si es menor o igual, me va a dar la recta más el semiplano este. ¿Está claro? ¿Está ahí? Entonces, sí. Acá, ¿qué es lo que estamos diciendo? Sabemos que donde este punto D es donde se cruza la primera y la segunda y la tercera restricción. Porque la del medio, la 2, está acá y nos juega. O sea, este punto es donde se cruzan estas otras dos, la primera y la tercera.
Entonces, ¿sí? Yo lo tengo ahí. Escribo, como es donde se cruzan exactamente, donde se cruzan las rectas. ¿Sí? Por lo cual, yo en lugar de escribir las inecuaciones, escribo las ecuaciones. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Y una vez que hice eso, resuelvo ese sistema de ecuaciones lineales. Esto es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque son dos ecuaciones lineales que se tienen que cumplir al mismo tiempo. Esto lo vieron en álgebra y seguramente en varias materias. En métodos numéricos también. Métodos numéricos, no sé, matemática superior, alguna materia de ese tipo. Entonces, yo tengo que, en este sistema de ecuaciones lineales, tengo que buscar cuánto vale x1 y cuánto vale x2, de tal manera que cumplan con las dos ecuaciones al mismo tiempo. ¿Cómo podría hacerlo? Hay un montón de métodos. Uno de ellos podría ser, reemplazo, por ejemplo, de la primera ecuación despejo x1. ¿Sí? Estamos de acuerdo que esta ecuación es equivalente a la que está arriba. ¿De acuerdo? Y después reemplazo en la ecuación de abajo todos los lugares donde estaba x1, meto ahora este 40 menos x2. ¿De acuerdo? Y acá esta ecuación tiene una sola variable, que es x2, con lo cual ahora la puedo despejar directamente. 20 por 40 es 800, ¿sí? Menos 20x2 más 30x2 igual a 960. ¿De acuerdo? Ahora paso el 800 para este lado. Acá me quedan menos 20x2 más 30x2, me queda 10x2 igual a 960 menos 800. ¿De acuerdo? Que esto es igual a 160, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Bueno, lo voy a dejar ahí indicado. O sea, entonces acá me va a quedar x2 igual a 160 dividido 10, que es igual a 16. ¿De acuerdo? Y después digo, x2 vale 16. Y yo sabía que x1 es igual a 40 menos x2. Entonces, si x1 es igual a 40 menos x2, entonces esto es igual a 40 menos 16, es decir, que esto vale, esto será 1, 4, y de acá me quedarían 30, 24. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, bien. Esta es una forma de resolverlo. Si tuviera, digamos, si tuviera más variables, lo que sea, esto es fácil. No van a tener más variables porque siempre esto se hace para dos variables, ¿sí? Y como generalmente van a poder elegir dos restricciones, directamente ya me van a delimitar un punto, no va a ser más complejo que esto, pero eventualmente podrían utilizar también algunos de los métodos con matrices que vieron en álgebra. O sea, acá tiene una matriz 1, 1, ¿sí? Y un término independiente 40, ¿de acuerdo? Y acá tienen la matriz 20, 30 y 960, ¿sí? Y entonces después pueden empezar a utilizar las operaciones elementales de fila para eliminar acá estos términos, y bueno, y lo que queda acá va a ser la solución para x1 y x2, o utilizar cualquiera de los otros métodos que hayan visto, hay un montón para resolver este tipo de problemas. Por lo general son dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo general, profe. Y yo les dije, el método gráfico lo podemos utilizar para problemas hasta dos variables. O sea que de movida, o sea que siempre va a tener x1 y x2 cuando sea el método gráfico. Y por otro lado, como estamos en un plano, porque estamos usando dos variables nomás,
vos sabés también de geometría que dos rectas te determinan un punto, dos rectas que se cruzan te determinan un punto. Entonces, vamos a ver después que la solución óptima siempre está en un punto extremo. O sea, y ese punto extremo va a estar definido por dos restricciones que se están cruzando. Dos o más restricciones, pero con dos que identifiques ya sabés que esas dos te están definiendo el punto y entonces resolvés así. Bien, bien. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? Sí, profe, clarísimo. Sí, profe. Bueno, entonces cortamos hoy. Disculpen, nos hemos pasado bastante. No era la idea, pero bueno, quería cerrar el tema. Yo generalmente me quedo a contestar preguntas después. Sí, entonces no se sientan obligados. Después me quedo contestando preguntas. Me voy tranquilo si he contestado todas las preguntas que me hagan, digamos. Pero bueno, entiendo que muchos tienen un montón de obligaciones, le